Hay momentos en que nuestra mente parece no querer callar, como un río que no cesa, corre día y noche sin descanso. Desde que abrimos los ojos por la mañana hasta cuando intentamos dormir, los pensamientos nos persiguen. Vamos por la vida con la mente llena de preguntas, repasando una y otra vez decisiones que ya tomamos, imaginando escenarios que todavía ni siquiera existen, tratando de descifrar lo que aún no ha llegado. Queremos respuestas para todo, señales para cada paso, explicaciones para cada proceso y garantías antes de avanzar. Buscamos tener el control de cada detalle. Queremos adelantarnos al dolor, prevenir la caída, evitar la decepción, pero en esa batalla silenciosa, el alma se va cansando. La ansiedad entra poco a poco, la paz se empieza a apagar y sin darnos cuenta terminamos más enfocados en entender el problema que en confiar en Dios. Y lo más triste es que esa tormenta interior puede alejarnos del plan que el Señor ya preparó para nuestra vida. Porque hay cosas que no fueron hechas para explicarse con la mente, sino para entregarse con fe. Y quizás tú que estás escuchando esto lo sabes muy bien. Tal vez has estado peleando una guerra dentro de tu cabeza. Has intentado entender lo que solo Dios puede revelar. Has querido encontrarle sentido a lo que todavía está en proceso. Pero hoy el Señor te está llamando a detenerte. Respira profundo, baja el ruido de tu mente y dile a Dios desde lo más sincero de tu corazón: Señor, ya no quiero entenderlo todo, solo quiero descansar en ti. No estás aquí por casualidad. No llegaste a este mensaje por accidente. Hay una razón más grande por la cual sigues escuchando. Puede que tu alma ya esté cansada de cargar pesos que nunca fueron tuyos. Puede que lleves demasiado tiempo tratando de resolver en tu mente lo que solo se sana en la presencia de Dios. Tal vez lo que necesitas no es otra explicación, sino un refugio. Un lugar donde no haya juicio, donde no tengas que aparentar fuerza, donde no exista presión ni exigencia, solo un espacio para rendirte delante del Señor y decirle: Dios, aquí estoy, tengo la mente llena de pensamientos, el corazón cansado y muchas preguntas sin respuesta, pero todavía quiero confiar en ti. Si esas palabras tocan algo dentro de ti, entonces este mensaje es para ti. Esto no es simplemente un video más. Puede ser un encuentro divino, un momento de misericordia, una pausa sagrada en medio del ruido, donde tu corazón puede soltar la carga sin culpa, donde puedes cerrar los ojos por un instante y volver a escuchar la voz que realmente importa. Porque aunque el mundo grite afuera, cuando Dios susurra dentro de ti, todo empieza a tomar su lugar. Y si algo de esto está hablando a tu corazón, no lo guardes solo para ti. Comparte esta palabra con alguien más. Hay muchas almas que también están buscando un respiro. Personas que quizá no tienen una iglesia cerca, pero sí pueden encontrarse con Dios a través de este momento. Tú puedes ser el canal que el Señor use para llevar esperanza a alguien que está a punto de rendirse. Un solo gesto tuyo puede encender fe en otra persona. Si quieres que esta palabra siga llegando a más corazones, déjala correr, compártela, permite que otros también la encuentren. Y si este mensaje llegó a lo profundo de tu alma, escribe en los comentarios esta frase sencilla pero poderosa: confío en Dios. Tal vez alguien que lea tu comentario también encuentre fuerzas para soltar, rendirse y creer. Porque cuando la fe se declara, no se queda quieta, se multiplica. Ahora bien, hablemos de un enemigo silencioso que muchas veces vive dentro de nuestra mente. No grita, no golpea, no aparece con violencia, pero puede apagar la fe, robar la paz y alejarnos poco a poco del Padre. Ese enemigo se llama pensar demasiado. Es esa necesidad constante de entenderlo todo antes de dar un paso, de tener todas las respuestas antes de obedecer, de querer controlar cada escenario antes de confiar. Pensar no es malo. Dios nos dio inteligencia, nos dio razón
nos dio capacidad para reflexionar. El problema comienza cuando confiamos más en nuestros análisis que en la voz de Dios. Cuando buscamos más respuestas humanas que dirección divina. Cuando queremos entender primero y obedecer después. Porque la fe no se sostiene en emociones bonitas ni en momentos de entusiasmo. La fe es una decisión profunda del alma que dice: aunque no entienda, confío. Aunque tenga miedo, avanzo. Aunque no vea el camino completo, descanso en el Señor. Aunque no vea salida, descanso en el Señor. Y eso choca con lo que este mundo nos ha enseñado. Nos dicen que todo debe estar planificado, respaldado, justificado, y claro que la prudencia es buena, pero no debemos dejar a Dios fuera solo porque no entendemos su método. La Escritura lo deja claro en Proverbios 3:5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Lo ves? No se trata de cuánto sabes tú, sino de cuánto confías en Él. Porque hay momentos en que ni la experiencia, ni el conocimiento, ni los planes alcanzan. Solo la fe te puede sostener. Habrá momentos en tu vida en que el Señor te pida dar un paso sin darte una explicación. No te mostrará todo el camino, solo te indicará la dirección. Y si no aprendes a confiar, terminarás atrapado en la prisión del razonamiento excesivo, una cárcel disfrazada de seguridad donde nada cambia y la fe se marchita. Muchos de nosotros no estamos agotados por las tareas físicas, sino por la tormenta que habita en nuestra mente. Nos desgastamos tratando de anticipar lo que aún no ha ocurrido, imaginando lo peor, creyendo que podemos controlar lo que solo Dios puede manejar. El enemigo conoce bien esta debilidad. Sabe que si logra llenar tu mente de pensamientos, puede alejarte de la voz apacible del Señor. Porque Dios no compite con el ruido del mundo. Él no grita por encima de nuestros temores. Él susurre en la quietud. Y si tu alma está saturada de ansiedad, de urgencia, de necesidad de entenderlo todo, entonces no queda espacio para la fe. Jesús nos dio una lección profunda sobre esto. En Mateo capítulo 6, versículo 34 nos dijo: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. En otras palabras, deja de vivir en un futuro que aún no existe. Confía en que Dios ya está ahí, obrando en lo que tus ojos todavía no ven. Pero si te pasas los días angustiado por lo que vendrá, te perderás las bendiciones que ya están delante de ti. Muchos hoy tienen comida en la mesa, salud en el cuerpo, un techo sobre su cabeza, pero no tienen paz porque su mente está enfocada en lo que aún no han comprendido. Se les escapa la gratitud porque están atrapados en preguntas sin respuesta, y lo que deberían hacer es alzar la vista al cielo y decir: gracias, Señor, aunque no entienda todo, tengo lo suficiente para seguir caminando. Pensar no es el problema es pensar sin confiar. Porque cuando el pensamiento no está arraigado en la fe, se convierte en una carga que nos inmoviliza. Y aquí hay una verdad que debes recordar: hay caminos que solo se abren cuando decides dar el paso. Hay respuestas que solo llegan cuando te atreves a soltar la necesidad de preguntar. Por eso tantas veces Dios guarda silencio, no porque no le importes, sino porque quiere enseñarte algo más profundo: confiar antes que entender. Porque si primero entiendes y luego decides confiar, eso no es fe, eso es lógica. Pero si primero confías y luego comprendes, entonces estás caminando por el Espíritu y no por la carne. La próxima vez que tus pensamientos quieran arrastrarte al túnel oscuro de las suposiciones interminables, detente, respira y dile al Señor con el corazón abierto: no entiendo, pero confío. No tengo un plan, pero tengo tu promesa. No tengo el control, pero tengo tu presencia. Y eso es suficiente. Ahora bien, la confianza verdadera no se forma de la noche a la mañana. No es una emoción pasajera, es una construcción del alma. ¿Y dónde se edifica esa confianza en Dios?
no en los días soleados, no cuando todo fluye con facilidad, no cuando las puertas se abren sin esfuerzo. La verdadera confianza nace en medio de la oscuridad. Cuando no entiendes lo que pasa, cuando te sientes solo, cuando Dios parece guardar silencio, es ahí, justo ahí, donde tienes que tomar la decisión más valiente, soltar la necesidad de entender y abrazar la fe con todo tu ser. Porque la fe no exige explicaciones, solo necesita una dirección clara desde lo alto. A veces esperamos que Dios nos hable como un comandante, con instrucciones claras, firmes, inconfundibles, pero la mayoría de las veces su voz no es así. Él obra en lo invisible, se mueve en lo que no se ve, trabaja en lo que no se comprende, y por eso nos cuesta tanto confiar, porque queremos señales, pero Él busca obediencia. Él quiere que digas: no sé qué estás haciendo, Señor, pero sí sé quién eres, y con eso me basta para seguir adelante. En Isaías capítulo 55, versículo 9, Dios nos recuerda algo que debería estremecer nuestro corazón y al mismo tiempo darnos descanso. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios mismo lo ha dicho. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sabes lo que eso significa para ti y para mí? Que jamás lograremos comprender del todo lo que Él está haciendo. Su manera de obrar trasciende nuestra lógica humana, y eso no es una debilidad, es una maravilla. Porque si pudiéramos explicar cada paso que da el Señor, entonces no sería Dios, sería una proyección limitada de nuestras propias ideas. Pero no es así. Nuestro Dios es infinito en sabiduría, perfecto en todo lo que hace y profundo más allá de toda medida. Confiar en Él es aceptar que muchas veces sus caminos nos parecerán misteriosos, que habrá momentos en los que nada tendrá sentido, pero siempre tendrá propósito. Sin embargo, vivimos en un mundo que ha exaltado el control, que nos enseña a calcularlo todo, a anticipar cada paso, a desconfiar de lo que no podemos predecir. Nos han hecho creer que el éxito depende de evitar el riesgo, de trazar cada ruta, de tener respuestas antes de movernos. Pero la fe verdadera, la fe que agrada a Dios, muchas veces se expresa caminando sin mapa, obedeciendo sin saberlo todo. ¿Recuerdas a Abraham? Dios le dio una promesa sin mostrarle el plan completo. Le pidió que dejara su tierra, su seguridad, su zona de confort, y que saliera rumbo a una tierra que solo más adelante le mostraría. Y Abraham salió. No exigió explicaciones, no pidió detalles, solo obedeció, solo creyó. Y esa fe, esa obediencia sin ver, fue lo que lo convirtió en el padre de una gran nación. Entonces, ¿por qué tú y yo creemos que necesitamos tener todo claro antes de movernos? ¿Por qué seguimos esperando que Dios nos dé un informe detallado antes de confiar? ¿Por qué nos cuesta tanto decirle: Señor, no entiendo, me duele, pero sigo tus pasos? Tal vez sea porque aún no hemos soltado el deseo de controlar, porque queremos tener dominio sobre todo para sentirnos seguros. Pero hay una seguridad más profunda que la que viene del entendimiento humano. Es la paz de saber que aunque no veas el camino, estás en las manos del Dios eterno. Y hoy quiero hablarte desde lo más profundo de mi corazón. Dios no quiere que vivas prisionero de tus pensamientos, atrapado en la ansiedad de no comprenderlo todo. Él quiere que descanses en su fidelidad, que sueltes la carga de la lógica y abraces la paz que da la fe. Y hoy estás agotado de tanto pensar. Si tu mente se ha convertido en un campo de batalla por tratar de entender lo que estás viviendo, este es el momento perfecto para rendirle esa carga a Dios. Hazlo ahora. Dile: Señor, no puedo más con esta lucha interna. No quiero que mi mente gobierne mi corazón. Quiero confiar en ti, aun cuando no lo entienda todo. Quiero caminar por fe, aunque las respuestas no lleguen. Y cuando lo hagas, algo en ti comenzará a cambiar. No porque todo se arregle de inmediato, sino porque tu alma encontrará reposo. Y ese descanso, amado,
vale más que 1000 explicaciones. Ahora, escúchame bien. Uno de los momentos más desafiantes para confiar en Dios es cuando parece que Él guarda silencio. Oras y no hay respuesta. Clamas y el cielo parece callado. Preguntas y no hay eco. ¿Y sabes qué es lo primero que hace nuestra mente? Empieza a imaginar lo peor, que Dios se ha enojado, que te ha olvidado, que hiciste algo mal. Pero eso, querido amigo, no es más que tu mente tratando de interpretar lo que solo el corazón debe aceptar por fe. Porque la ausencia de respuesta no es ausencia de Dios. A veces su silencio es su manera de decirte: confía en mí sin condiciones. Es fácil creer cuando todo fluye, cuando las puertas se abren y la provisión llega. Pero el silencio revela en qué está anclada tu fe, porque ahí no hay emoción, no hay estímulo, no hay claridad, solo estás tú y Dios. Y es ahí donde más fuerte puede hablarte, no con palabras, sino con su presencia que sostiene incluso cuando no se siente. Cuando todo a tu alrededor se desvanece y solo queda tu fe desnuda, ahí es donde empieza el verdadero caminar con Dios. Es cuando decides creer sin ver, confiar sin entender, permanecer sin explicación. La Biblia está llena de hombres y mujeres que enfrentaron esa clase de silencio divino. Uno de ellos fue Job. Perdió familia, salud, riquezas, y aún así, cuando el cielo parecía cerrado, declaró algo que desafía toda lógica humana: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. ¿Puedes imaginar una fe así? Una fe que no se apoya en resultados ni en razones, sino en la convicción de que Dios es bueno, incluso cuando no lo comprendes. Y aquí hay algo que nunca debes olvidar. El Señor no está obligado a darte explicaciones, pero sí ha prometido estar contigo en cada paso. Eso es confiar de verdad. No se trata de que Él te entregue el plano completo, sino de saber que Él va contigo, incluso cuando el sendero se oscurece. Habrá momentos en los que caminar con Dios te lleve por valles profundos, por desiertos solitarios, por túneles donde no entra la luz. Pero si sabes quién camina contigo, entonces el miedo no tiene poder. Jesús mismo en la cruz vivió esa oscuridad. Cargando con los pecados del mundo entero, clamó con dolor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. El Hijo del Dios viviente sintió el silencio del Padre, pero no retrocedió, no abandonó, porque después de ese grito entregó su espíritu con paz, sabiendo que todo tenía un propósito eterno. Así es como tú y yo debemos responder cuando el cielo parece callar. El silencio no es ausencia, el silencio no es rechazo, a veces es parte del proceso divino. ¿Y qué haces cuando no oyes la voz de Dios? Te quedas, no huyes, no cambias tu fe por dudas, no reemplazas la promesa por lógica. Te quedas firme con los ojos cerrados, pero con el corazón despierto, porque hay milagros que solo nacen cuando decides quedarte quieto y confiar, aunque no veas absolutamente nada. Y ese tipo de fe toca el corazón de Dios como pocas cosas lo hacen. Tal vez estás pasando por una etapa en la que todo parece confuso. Tal vez tu mente lanza preguntas sin cesar y tu alma no encuentra reposo. Entonces, escucha esto. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas estar cerca de Dios. No pienses tanto, solo cree. No busques entenderlo todo, solo permanece, porque al final no se trata de cuánta información tengas, sino de cuánta confianza pongas en Él. Y cuando no puedas entender lo que ves con tus ojos, recuerda lo que Dios ya te prometió en su palabra. Él no cambia, Él no miente, Él no abandona. Aunque ahora no puedas verlo con claridad, estás justo donde Él quiere que estés, en el lugar donde tu fe puede profundizarse, donde tu confianza se fortalece. Y esa fe, créeme, será tu sostén cuando nada más pueda sostenerte. Hay un momento clave en la vida espiritual, cuando te das cuenta de que pensar demasiado no es señal de sabiduría, sino a menudo un síntoma de miedo. Pensamos y repensamos para evitar el dolor, para prever lo que viene, para no equivocarnos.
Pero al hacer eso, sin quererlo, estamos diciéndole a Dios que no confiamos plenamente en cómo Él llevará nuestra historia. Y allí está la raíz, el deseo de controlar. Desde niños nos enseñan que si no controlamos lo que hacemos, lo que sentimos, lo que decimos, todo puede salir mal. Y sí, hay sabiduría en la responsabilidad, pero cuando se trata de nuestra relación con el Señor, necesitamos comprender que Él no busca que llevemos el control, sino que lo reconozcamos como el Señor de nuestra vida, como nuestro Padre y nuestro guía. Eso requiere rendición. Soltar no es abandonar ni rendirse al caos, es dejar de cargar lo que nunca nos correspondió. Soltar es decirle al Señor: ya no entiendo esto, pero sé que tú sí. Así que lo dejo en tus manos. Es dejar de pelear en la mente con preguntas que hoy no tienen respuesta. Es soltar la necesidad de tener el control y descansar en aquel que tiene el universo en sus manos. Porque hay paz en confiar, hay descanso en rendirse a Dios. El Salmo 46:10 lo dice con poder: estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¡Qué verdad! A veces el mayor acto de fe es quedarse quieto y en ese silencio reverente descubrir que Él es Dios, que Él está presente y que su fidelidad nunca falla. Detente. No sigas corriendo detrás de las soluciones. No intentes llenar tu día con 1000 planes ni con 1000 pensamientos. Solo detente, porque es en el silencio, en la calma del alma, donde el Señor revela quién es Él. Cuando dejas de correr, cuando tu mente deja de girar sin cesar, entonces puedes ver con los ojos del corazón que Dios nunca se ha apartado. Él sigue allí, sosteniéndote, guiándote, esperando a que te rindas en sus brazos. Y cuando finalmente sueltas el control que tanto te ha agotado, algo glorioso empieza a suceder. Comienzas a ver lo que antes no podías ver, porque mientras tratas de resolver todo por tu cuenta, no dejas espacio para que Dios obre. Pero cuando levantas las manos y dices: Señor, ya no puedo más, entonces los cielos se abren, las puertas comienzan a moverse y tu alma entra en un reposo que las palabras no pueden describir. Hay batallas que no se ganan peleando, sino rindiéndose. Hay respuestas que solo llegan cuando callas tus argumentos. Hay caminos que solo se revelan cuando decides dejar de forzar las puertas cerradas. Porque Dios no responde a la ansiedad, Él responde a la fe. Y la fe no brota del razonamiento humano. La fe nace en lo profundo del espíritu. No es el resultado de un análisis, sino de una entrega. Es cuando dices: Señor, no entiendo, pero confío. No veo el camino, pero tomo tu mano. Y eso basta. Y claro, vendrán momentos en que tu carne querrá volver a tomar las riendas. Tu mente gritará: piensa, resuelve, actúa ya. Pero allí es donde debes afirmar tu fe y decir con autoridad: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Ya no llevo esta carga, la pongo a los pies de mi Salvador. Ya no necesito entenderlo todo, porque descanso en aquel que lo sabe todo. Recuerda lo que dice la Escritura en Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué promesa tan hermosa! La paz no nace del entendimiento, sino de la oración, de soltar lo que no puedes cargar y de confiar en que Dios es fiel. Esa paz va más allá de tu lógica, más allá de tus miedos. Esa paz es la que resguarda tu corazón de caer en desesperación y tu mente de naufragar en medio de la tormenta. Así que hoy, si sientes que tu mente no da más, si tus pensamientos son un río que no se detiene, si llevas días preguntándote por qué, para qué, cómo y cuándo, haz algo diferente. Deja de pensar tanto. Ora, no analices más, entrega tu razón. No busques más respuestas humanas. Busca la presencia de Dios, porque es ahí,
en ese silencio interior, cuando tu espíritu clama y Dios responde con voz suave y poderosa. Las decisiones que vienen solo de la mente traen consigo ansiedad, pero las que nacen de la fe traen una paz profunda. Uno de los errores más comunes que cometemos es dejar que nuestra lógica gobierne nuestras elecciones. Nos convencemos de que si algo parece sensato, entonces debe ser lo correcto. Si parece seguro, entonces debe ser de Dios. Pero eso no siempre es verdad. La mente puede engañarte, las emociones pueden jugarte una trampa y tus temores pueden disfrazarse de prudencia. Y cuando decides desde la lógica, sin buscar a Dios, sin esperar su dirección, sin descansar en su paz, terminas pagando un precio. ¿Cuántas veces tomaste decisiones que parecían correctas, pero luego te arrepentiste? ¿Cuántas veces seguiste un camino porque parecía estable, pero no había paz en tu corazón? Eso ocurre cuando le das más lugar a la mente que al espíritu. La palabra dice en Jeremías capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Aunque allí se menciona al corazón como el centro de las emociones, esta advertencia también se aplica a nuestra mente cuando piensas sin la guía de Dios. Porque no importa cuán inteligente seas, si el Señor no está en el centro de tu decisión, estás caminando a ciegas. Hay caminos que parecen rectos, pero terminan en ruina. Hay oportunidades que brillan, pero son trampas disfrazadas de bendición. Hay relaciones que comienzan con ilusión, pero terminan en heridas profundas. Todo esto sucede cuando no preguntamos primero, Señor, esto viene de ti. No esperamos su voz, no buscamos su rostro, solo pensamos, analizamos, decidimos. Pero cuando decides sin escuchar la voz de Dios, estás confiando más en tu juicio que en su dirección. Y ahí está el peligro, porque solo el Señor conoce el final desde el principio. Solo Él sabe lo que tú no puedes ver. Solo en Él hay seguridad verdadera. Eso no es fe, es soberbia. La fe no se apoya en el orgullo de tomar decisiones apresuradas. Escucha lo que dice el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Ves? El Señor desea hablarnos antes de cada paso. No es nuestra lógica la que debe guiar nuestros pies, sino su voz, esa voz suave y clara que susurra al alma si debemos avanzar, detenernos o esperar. Pero para escucharla tenemos que acallar el ruido interno. Hay que hacer silencio en el corazón, porque cuando los pensamientos nos inundan, el espíritu se hace difícil de oír, y aquí está la verdad que transforma. Las decisiones tomadas por fe no siempre tienen sentido a los ojos humanos, pero siempre traen paz. Quizá no entiendas por qué Dios te llama a quedarte cuando todo en ti grita que corras. Tal vez no comprendes por qué te pide amar cuando el corazón quiere protegerse. Quizás no veas razón para que cierre puertas que parecían perfectas. Pero si viene de Él, si realmente nace de su dirección, aunque parezca contradictorio, traerá descanso al alma. Esa paz profunda es la señal más clara de que vas en la dirección correcta. No es la lógica la que confirma el camino, es la paz del espíritu. Puedes vivir rodeado de incertidumbre, pero si obedeces al Señor habrá serenidad. Puedes estar en medio del temporal, pero si estás en el centro de su voluntad, experimentarás calma. Esa es la diferencia entre guiarse por la vista y caminar por fe. El que camina por vista sigue lo que entiende. El que camina por fe sigue a quien le habló. Y no estoy diciendo que deseches tu inteligencia. Dios fue quien te la dio. Pero nunca fue diseñada para reemplazar su dirección, sino para obedecerla. Hay momentos donde la mente se rinde y el espíritu actúa, y es allí donde ocurre lo sobrenatural. Es allí donde ves la mano de Dios obrando milagros,
Porque el poder de Dios se manifiesta no cuando entiendes todo, sino cuando decides confiar por completo. Así que si estás en una encrucijada, si no sabes qué camino tomar, si tu mente no para de hablar, detente. No decidas bajo presión mental. No elijas solo por lo que parece razonable. Espera en oración, silencia tu alma, y cuando esa paz que sobrepasa todo entendimiento llegue, da el paso. Aunque el camino no tenga lógica humana, si viene con paz, viene de Dios. Y ahora, escúchame bien, la confianza no nace solo en los momentos grandes de la vida. La confianza verdadera se cultiva en lo cotidiano. A veces creemos que la fe se prueba solo en las decisiones de alto impacto. Una carrera, una relación, una enfermedad, una pérdida. Y claro que ahí también se necesita fe. Pero el fundamento de una confianza sólida no se construye en la crisis, sino en la rutina, en lo simple, en lo pequeño. Confiar en Dios no es solo para emergencias. Es una manera de vivir. La confianza se fortalece cuando oras antes de salir de casa, aunque tengas prisa, cuando decides perdonar, aunque nadie te lo pida, cuando entregas tus cargas en oración, aunque creas que podrías resolverlas tú mismo, cuando das sin esperar, cuando sirves sin que nadie lo note, cuando sigues trabajando aunque no veas resultados. Cada uno de esos actos sencillos es un ejercicio de fe, y cada vez que eliges confiar en vez de preocuparte, tu espíritu se hace más fuerte. Recuerda lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y esto se aplica también a la confianza. Si puedes confiar en Dios en los pequeños detalles, estarás listo para confiar en Él cuando lleguen las grandes pruebas. Pero si en lo mínimo eliges dudar, controlar o preocuparte, cuando llegue la tormenta, no tendrás base firme. Porque la fe no surge de repente, se siembra, se cuida, se ejercita. Déjame decírtelo con claridad. Si no aprendes a confiar en Dios para dominar tus pensamientos durante el día, ¿cómo confiarás en Él cuando te pida soltar algo que amas? Si no puedes entregarle esa pequeña ansiedad por el mañana, ¿cómo descansarás cuando la vida cambie de un momento a otro? Es en los momentos pequeños donde nacen los hábitos del alma, y la confianza es uno de esos hábitos. Es un músculo espiritual que se fortalece con cada día vivido en obediencia. Y aquí viene una verdad que libera. No necesitas entenderlo todo para tener paz. Lo único que necesitas recordar es quién es tu Dios. Él es el mismo que abrió el mar para que Moisés pasara, el mismo que alimentó a Elías en el desierto, que cerró la boca de los leones para guardar a Daniel, que llamó a Lázaro a la vida, que con una palabra calmó la tormenta. Ese es tu Dios, el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él está contigo. Solo confía, Dios no ha cambiado. Si lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez. Pero la verdadera pregunta no es si Él puede. La verdadera pregunta es, ¿vas a confiar aunque todavía no veas nada? En Hebreos capítulo 11, versículo 1, se nos recuerda algo poderoso. La fe es estar seguro de lo que se espera y convencido de lo que no se ve. Esa es la esencia. La fe no necesita pruebas visibles. Confiar en Dios no requiere que entiendas todo, sino que decidas en tu interior rendirte a su voluntad. No dejes que tu mente gobierne tu paz. Deja que sea tu fe quien lo haga. Comienza hoy. Entrena tu corazón en las pequeñas cosas. Cuando el temor se acerque, detente y di: Señor, confío en ti. Antes de tomar decisiones, no te apresures con listas de pros y contras. Detente a hablar con Dios. Y cuando la ansiedad quiera gritar más fuerte que tu confianza, respóndele con una promesa de la palabra. Verás cómo poco a poco el ruido se apaga y tu espíritu se fortalece. Porque la confianza no se impone con fuerza, se construye paso a paso como una casa sobre roca firme. Y uno de los momentos más difíciles en la vida de fe es cuando no sientes nada. No hay gozo, no hay lágrimas,
No hay fuerzas para orar ni deseos de adorar. Despiertas y todo te pesa. Abres la Biblia y parece muda. Doblas tus rodillas y las palabras no brotan. No es que hayas fallado. No es que Dios se haya apartado. Es que estás en un desierto que no puedes explicar. Pero allí, en esa sequedad, Dios está obrando. Tu fe está creciendo. Porque una fe que solo vive de emociones es frágil, como una flor que se marchita cuando el sol se esconde. Dios quiere darte una fe que no dependa de sensaciones ni de momentos eufóricos. Él anhela formarte una convicción que diga, aunque no sienta, sigo. Aunque no escuche, obedezco. Aunque no vea, avanzo. La palabra está llena de hombres y mujeres que caminaron sin sentir. Moisés vagó por años en el desierto. David huyó como fugitivo aún después de haber sido ungido. José fue traicionado y encerrado injustamente. Ninguno de ellos vivió rodeado de música celestial, ni de atmósferas de milagros constantes. Solo tenían una certeza clavada en lo profundo: Dios está conmigo, aunque mis ojos no lo vean, y eso les bastaba. Y hay una historia que lo dice todo. 3 jóvenes hebreos frente al horno ardiente. En Daniel capítulo 3, versículo 17, respondieron al rey con fe inquebrantable: nuestro Dios puede librarnos de tu mano. Pero no se detuvieron ahí. Dijeron algo aún más poderoso: y si no lo hace, igual nos serviremos a tus dioses. ¿Puedes verlo? No dudaban del poder de Dios, pero su fe no dependía del resultado. Eso es fe madura. Es esa que declara: Señor, sé que puedes hacer el milagro, pero si hoy no lo veo, sigo confiando. Sé que puedes hablar, pero si hay silencio, yo permanezco. Sé que puedes mostrarme señales, pero si todo está oscuro, igual sigo tu camino. Porque no vine a ti buscando emociones, vine buscando la verdad. Y tú eres la verdad. A veces Dios retira lo emotivo para afirmar lo eterno. Guarda silencio para que camines con lo que ya te dijo, no porque te haya dejado, sino porque quiere enseñarte a permanecer. Y créelo, esa fe silenciosa, profunda, madura, es la que más honra le da, porque no necesita espectáculo, ni luces, ni sensaciones. Solo necesita saber: Él es Dios, y eso es suficiente. Así que en esos días donde el alma parece dormida, haz lo que sabes que debes hacer. Abre la Biblia aunque sientas que no entiendes. Ora aunque tus palabras sean pocas. Camina aunque tus pasos sean lentos. Porque es allí, en el terreno seco, donde nacen las raíces más profundas de la fe. Ora incluso cuando te sientas en silencio, como si tus palabras se perdieran en el viento. Alaba aunque tus emociones parezcan dormidas, porque cada gesto de obediencia, por pequeño que sea, es como una piedra que edifica tu templo interior de fe. Escucha esto con el corazón. La fe verdadera no es la que florece cuando todo va bien, sino la que permanece cuando todo parece detenido, cuando no hay señales, ni respuestas, ni milagros visibles, ni consuelo en el ambiente, cuando solo estás tú, el Señor, y tu decisión de seguir creyendo. Si hoy te sientes seco por dentro, si no encuentras palabras para orar, si todo parece oscuro, no te detengas. No estás cayendo, no estás perdido, estás siendo moldeado por la mano de Dios. Y lo que hoy parece vacío, mañana será fortaleza. Camina no por lo que sientes, sino por lo que sabes en lo profundo, que Dios es fiel. Dios honra a quienes deciden seguir confiando aun cuando todo parece sin sentido. Hay algo maravilloso en el carácter de Dios. Él nunca se queda con lo que tú le entregas en secreto. Él observa cada lágrima que derramas cuando oras en medio del dolor. Él escucha tu corazón cuando eliges no quejarte, sino decir: Señor, en ti espero. Aunque la realidad no cambie, cada pequeño acto de fe en lo oculto, cada paso dado en obediencia sin aplausos, Dios lo ve y lo recompensa. Tal vez hoy no haya nadie que reconozca tu batalla, nadie que entienda cuán fuerte estás luchando contra el miedo, la duda, los pensamientos que te susurran, que te rindas. Pero escúchame bien, Dios sí lo ve.
Él conoce esas guerras que peleas en silencio. Él sabe cuántas veces has querido soltarlo todo y aún así has elegido confiar. Y eso tiene valor eterno. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, la palabra nos recuerda algo vital. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es claro, el Señor recompensa a los que confían en Él. No siempre lo hace de inmediato ni de la forma en que lo imaginamos, pero la recompensa llega, porque la confianza verdadera no solo toca el corazón de Dios, también mueve su mano. La Biblia está llena de hombres y mujeres que no vieron resultados instantáneos, pero que al confiar abrieron los cielos. Abraham es uno de ellos. Él creyó que tendría un hijo, aunque la lógica y el cuerpo le dijeran lo contrario. Su esposa no podía concebir y él ya era anciano, pero eligió creer. Y no fue su fuerza lo que lo justificó ante Dios, sino su fe. Lo imposible ocurrió no porque él fuera capaz, sino porque Dios responde a la fe. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has creído sin ver? ¿Cuántas veces te mantuviste firme mientras la tormenta seguía rugiendo? ¿Cuántas veces dijiste, Señor, no entiendo nada, pero sigo aferrado a ti? Ese tipo de fe, esa perseverancia sin garantías visibles, es la que conmueve el cielo. Porque cualquiera puede alabar cuando todo está bien, pero los verdaderos hijos permanecen cuando todo se oscurece. Solo los que tienen una relación viva con el Padre pueden seguir confiando cuando todo grita no hay salida. Y no lo olvides, Dios honra a quienes le honran. Él no olvida a los que lo prefieren por encima de sus propias razones. Él no se aparta de quienes obedecen sin saber a dónde les lleva el camino. Por eso, si estás en una etapa incierta, sigue confiando. No te rindas. Llegará el momento en que verás el propósito detrás de cada paso de fe. Comprenderás por qué esa oración no tuvo respuesta inmediata, por qué esa puerta se cerró, por qué hubo silencios largos. Ese día agradecerás no haber soltado tu fe. Y si hoy sientes que no puedes más, guarda esto en tu corazón. La fe no siempre cambia las circunstancias al instante, pero siempre transforma interior cuando decides confiar. Porque no se trata solo de que Dios cumpla tus deseos, sino de que tú te conviertas en la persona que Él quiere que seas. Y eso sucede cuando eliges creer, incluso cuando no hay ninguna señal más allá de su fidelidad. Quien confía verdaderamente aprende a descansar. Ya no necesita tener todas las respuestas. Hay quienes oran, ayunan, leen la palabra, pero aún viven con angustia, no porque no amen a Dios, sino porque aún no han aprendido a entregarle el control por completo. Siguen con el pie en el acelerador intentando manejar cada detalle, pero la paz verdadera llega cuando sueltas el volante y le dices, Señor, yo confío en ti, aunque no entienda, aunque no vea. Y esa entrega, ese descanso, es el principio de una vida transformada por la fe. Hay corazones que hoy caminan cargados de ansiedad por el mañana, con el alma cansada por lo que enfrentan hoy y con pensamientos que los abruman, como si llevaran un peso que no les corresponde. Y todo eso sucede porque aunque han oído hablar de Dios, aún no se han rendido por completo en sus manos. Porque confiar en Él no es repetir palabras lindas como si fueran fórmulas mágicas. Confiar es soltar, es descansar de verdad. Y ese descanso profundo, el que sana por dentro, solo llega cuando decides entregarlo todo a Dios, aún lo que no comprendes, aún lo que te duele en silencio. Vivimos rodeados de una sociedad que aplaude el agotamiento como si fuera señal de virtud. Se admira al que vive estresado como si fuera el más responsable, al que se preocupa por todo como si fuera el más sabio. Pero esa no es la sabiduría del cielo, eso no es madurez, es ruido, es cargar una mochila que nunca fuiste llamado a llevar. Porque si algo no está bajo tu control, tampoco debe robarte la paz. No viniste al mundo a vivir esclavo de tus pensamientos.
Dios nunca quiso que tu mente fuera un campo de batalla constante. Su deseo es que vivas en quietud, que puedas dormir en paz, que sonrías sin tener todas las respuestas. Porque cuando aprendes a confiar, tu alma ya no depende del caos exterior, sino de la presencia que vive dentro de ti. La palabra de Dios lo dice con claridad en el Salmo 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Esa simple frase contiene la medicina para muchas almas. Guarda silencio. Deja de debatir contigo mismo. Deja de correr sin rumbo. Deja de querer entenderlo todo. Espera no con impaciencia, sino con fe. No exigiendo explicaciones, sino descansando en que Dios sabe lo que hace. Esperar en Él no es rendirse, es crecer. Es decir, con humildad: Señor, no sé cómo ni cuándo, pero confío en que tú estás obrando y por eso mi alma descansa. Y escúchame bien, descansar no es debilidad, es la señal más profunda de confianza. Quien realmente conoce al Padre ya no vive a la defensiva, ya no toma decisiones desesperadas, ya no se deja arrastrar por el miedo. Aprende a soltar, a caminar con fe, a vivir con una paz que no depende de las circunstancias. Porque cuando entiendes que Dios obra más en tu silencio que tú en tu esfuerzo, todo cambia. Jesús lo dijo con autoridad en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese descanso del que hablaba Jesús no es dormir unas horas más, es un descanso del alma. Es dejar de arrastrar heridas del pasado, de vivir con la incertidumbre como compañera. Es tener paz en medio de la tormenta, no porque la tormenta desapareció, sino porque sabes que tu vida está en las manos correctas. Y esa paz no es algo que llega por casualidad, es una elección. Tú decides qué alimentar en tu mente, los pensamientos que te desgastan o la fe que te sostiene. Tú eliges si quedarte atrapado en el qué pasará mañana, o si desde hoy entregas el control y dices: Señor, yo no puedo, pero tú sí. Yo no veo, pero tú conoces el final desde el principio. Entonces dime, ¿qué vas a elegir? ¿Seguir desgastándote con preguntas sin respuesta o confiar en aquel que ya tiene todas las respuestas? Quien confía vive en calma. Quien confía duerme en paz. Quien confía ya no necesita tenerlo todo bajo control porque sabe que Dios lo tiene. Así que deja de intentar entender lo que solo puede ser entregado. No sigas invirtiendo tus pensamientos en problemas que ya están en las manos de Dios. Suelta, respira, confía, porque si Dios está en el asunto, todo, absolutamente todo, terminará bien. Y hay algo más. Cuando tu alma descansa en Dios, esa confianza se vuelve un testimonio vivo. Muchos creen que confiar en Dios es algo interno, privado, invisible, pero la verdadera confianza se nota, se refleja en tus palabras, en tus reacciones, en tu mirada serena, en cómo enfrentas las pruebas sin derrumbarte. Y ese testimonio silencioso tiene poder para transformar vidas. La verdadera confianza no hace ruido, no necesita altavoz, ni escenario, ni explicaciones. Se percibe, se respira, se nota en el andar de quien la posee. Y cuando un hijo de Dios decide descansar en él aún sin palabras, su vida se convierte en una lámpara encendida en medio de tanta oscuridad. Esa paz genuina que nace de conocer de verdad al Señor es tan escasa hoy en día que quien la contempla no puede pasarla por alto, porque la mayoría vive corriendo atrapada en preocupaciones, ansiedad y dudas que no cesan. Pero entonces te miran a ti y algo les inquieta. Te ven caminar sin prisa, hablar con esperanza, esperar sin desesperación y empiezan a preguntarse: ¿qué lo sostiene? ¿Por qué no se derrumba como los demás? ¿Qué fuerza tiene dentro que lo mantiene firme cuando todo tiembla? Ahí comienza tu testimonio, porque cuando decides confiar en Dios, aunque no entiendas todo, estás sembrando algo invisible, pero poderoso en los corazones que te rodean. Tus hijos se fijan en ti. Tus amigos perciben algo distinto en tu manera de responder a la vida.
Tu pareja, tus vecinos, tus compañeros, todos observan. Aunque no digan nada y aunque no lo expresen en voz alta, dentro de ellos se enciende una pregunta. Porque están viendo a alguien que vive distinto, alguien que no se deja atrapar por el miedo, alguien que ha aprendido a caminar no por lo que ve, sino por lo que cree. El apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 4, versículo 5: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Esa palabra gentileza también se entiende como templanza, serenidad, equilibrio. Es decir, que la calma que brota de tu fe debe ser evidente, no para que te admiren, sino para que comprendan que esa paz no viene de ti, sino de Dios. Porque no se trata de aparentar que todo está bien, sino de reflejar que aún todo no lo esté. Tú confías en aquel que nunca cambia, y eso habla más fuerte que un sermón. No es una vida sin problemas la que impacta, sino una vida sostenida por una fe viva. La confianza en Dios tiene algo poderoso, es contagiosa. Una persona que descansa en el Señor se convierte en refugio para los atribulados, en faro para los que naufragan. Cuando tú eliges confiar, estás haciendo mucho más que proteger tu paz. Estás abriendo un sendero de esperanza para los que vienen detrás. Estás mostrando que sí se puede vivir sin ansiedad, que sí se puede esperar sin angustia, que sí se puede avanzar sin tener todas las respuestas. Y cuando alguien te vea, aunque no digas ni una palabra, sabrá que en ti hay algo distinto, y ese algo es Dios. No subestimes jamás el poder de tu confianza. No pienses que rendirse a Dios es un acto callado sin consecuencias. Cada vez que eliges soltar tus cargas, descansar en su voluntad, obedecer cuando no entiendes y creer cuando no ves, estás edificando un testimonio que predica más fuerte que cualquier predicador. Estás diciéndole al mundo: yo también tengo luchas, yo también he llorado, yo también he pasado por noches oscuras, pero sigo en pie porque confío en un Dios que nunca me ha fallado. Pero no todo será fácil, porque cuando decides confiar vendrá la prueba, y muchas veces no vendrá en forma de tormentas ruidosas, sino como una brisa fría, un susurro de duda, un comentario hiriente, una noticia inesperada o simplemente ese pensamiento persistente que intenta robarte la paz mientras todos duermen. Esas son las flechas silenciosas del enemigo que buscan debilitar lo que estás edificando por fe. Y es en esos momentos donde se revela si tu confianza es solo una emoción pasajera o una convicción profunda. Cuando todo va bien, confiar parece sencillo. Pero cuando las voces a tu alrededor y aún dentro de ti comienzan a decir que no vale la pena, que nada cambiará, que estás creyendo en vano, es ahí cuando tu fe debe levantarse con fuerza y hablar más alto que el miedo. Mira el ejemplo de Nehemías. Él estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén, cumpliendo el mandato de Dios, haciendo lo correcto. Pero cuanto más avanzaba, más oposición enfrentaba, burlas, amenazas, trampas. ¿Y qué hizo? No perdió tiempo justificándose ni discutiendo. No se desgastó tratando de convencer a los que no querían entender. Simplemente respondió con una firmeza que desarma. Estoy haciendo una gran obra y no puedo detenerme. Así lo dijo según Nehemías, capítulo 6, versículo 3. Esa debe ser también tu respuesta, porque estás construyendo algo eterno y nada ni nadie tiene derecho a detener lo que Dios comenzó en ti. Sigue adelante, no mires atrás. Confía y deja que tu vida predique. Qué profunda es esta verdad, ¿verdad? Cuando alguien tiene claro el llamado de Dios, no se distrae con los murmullos de los hombres. No permite que las críticas apaguen la luz de su fe. Se mantiene enfocado en lo que el Señor le encomendó, y eso es lo único que le importa. Tú también necesitas llegar a ese punto, porque muchas veces el enemigo no vendrá con armas visibles, sino con susurros sutiles que buscan quebrar tu confianza. Él no necesita derribarte de inmediato, solo quiere que dejes de creer. Quiere ocupar tu mente con dudas, sembrar confusión, desgastar tu corazón hasta que te rindas. Porque si logra debilitar tu fe, no tiene que hacer mucho más.
Tu fe es tu sostén. La confianza en Dios es el ancla que te mantiene firme en medio de la tormenta. Si sueltas esa confianza, quedas a merced de los vientos. Por eso, cuando la oposición se levante, recuerda que no estás solo. Estás sostenido por la palabra viva, una palabra que no proviene de opiniones humanas, sino del trono celestial. No tienes por qué dar explicaciones a todos ni buscar aprobación. Solo continúa creyendo. El que obedece a Dios no necesita que los hombres lo comprendan, porque la fe no se alimenta de aplausos ni de argumentos, sino de promesas eternas. El Salmo capítulo 112, versículo 7 lo declara así: no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Esa es la meta, no ser como la hoja que se sacude con cada comentario o cada mala noticia, sino tener un corazón firme, no porque todo esté bien, sino porque confía en aquel que nunca falla. Y cuando esa confianza es auténtica, la oposición no te quiebra, te fortalece. Cada vez que decides mantener tu fe a pesar del ruido, cada vez que eliges mirar al cielo en lugar de responder al ataque, estás forjando una fe más robusta. Estás diciendo con tu vida: no camino por lo que veo ni por lo que oigo, sino por lo que sé, que Dios está conmigo. Así que si estás pasando por momentos en que todo parece empujarte fuera del camino, no sueltes tu fe. Aun si te sientes cansado, aun si la duda te ronda, aun si las voces te susurran que no vale la pena seguir, permanece firme. Recuerda lo que dice Efesios, capítulo 6, versículo 13. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Eso es lo que el Señor espera de ti, que después de la batalla sigas en pie, tal vez con heridas, tal vez con lágrimas, pero en pie, porque esa es también una forma de confiar. La fe verdadera abre caminos que la mente jamás podría imaginar. Cuando decides confiar de corazón en Dios, algo poderoso comienza a suceder en tu vida. Lo que era imposible se vuelve posible. Lo que parecía cerrado se abre. Lo que estaba perdido cobra sentido. Tu caminar comienza a tener dirección. No porque todo se haya resuelto, sino porque ahora ya no avanzas por el juicio humano, sino por la convicción de que Dios guía tus pasos. Porque pensar es útil, sí, pero confiar abre puertas que la lógica nunca podría forzar. A veces pensamos tanto, analizamos tanto, que terminamos saboteando los planes del cielo. Nos llenamos de y si fallo, y si no funciona, y si pierdo el tiempo. Esa vocecita termina por enterrar las oportunidades que Dios había preparado. Pero la fe no se mueve en la lógica del sí, sino en la certeza del aunque no vea nada. Si Dios me dice que camine, yo camino. Mira el ejemplo de Pedro. Estaba en la barca, en medio de la tormenta, y vio a Jesús caminando sobre las aguas. ¿Y qué le dijo el Señor? Solo una palabra. Y Pedro tuvo que decidir: me quedo en la barca pensando si es seguro, si me voy a hundir, si me van a juzgar, o me atrevo a confiar y doy el paso. Y aunque tuvo miedo, salió. Caminó, hizo lo que ningún otro hombre ha hecho. Caminó sobre lo imposible. ¿Por qué? Porque no se quedó atrapado en sus pensamientos, se atrevió a confiar. Eso está en Mateo capítulo 14, versículos 28 al 30. Y aunque después dudó y comenzó a hundirse, lo importante es que caminó. Ese momento quedó grabado como testimonio eterno de lo que ocurre cuando alguien decide actuar en fe. No por ser perfecto, no por no tener dudas, sino porque confió más en la palabra de Jesús que en sus propios razonamientos. Y eso mismo es para ti. Hay caminos que solo se abren cuando dejas de calcular todo y empiezas a obedecer. Hay puertas que solo responden al paso de la fe. Hay momentos en los que Dios no te dará todas las respuestas mientras estás sentado esperando, porque la fe verdadera no es una teoría, es una acción. Es esa valentía humilde que se atreve a dar un paso cuando todo dentro de tiembla. Quizás hoy te sientas atrapado, paralizado por la duda o el cansancio, buscando señales en el cielo o esperando confirmaciones que no llegan.
Pero tal vez no necesitas más respuestas. Tal vez lo que te falta es dar ese primer paso en obediencia. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 16, versículo 9: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Qué promesa tan poderosa. Hacemos planes, trazamos caminos, organizamos nuestros días, pero solo el Señor tiene el poder de dirigir nuestros pasos hacia el propósito eterno. Y cuando decides confiar, cuando entregas tu voluntad a su guía, dejas de caminar con tus fuerzas y comienzas a avanzar sostenido por su fidelidad. Y si tu caminar está en manos del Creador, ¿quién podrá detenerte? Nadie. Por eso hoy quiero hablarte con claridad. Deja de pensar demasiado, deja de darle tantas vueltas al miedo y comienza a caminar en fe, aunque el sendero no esté iluminado por completo. Si Dios puso una palabra en tu corazón, si sientes su llamado ardiendo en tu interior, entonces camina, porque la fe que reposa también avanza. La confianza en el Señor no es una espera pasiva, sino un movimiento lleno de paz. Es moverse sin ansiedad, es avanzar sin comprenderlo todo, es actuar sabiendo que el Dios que va delante de ti ya ha preparado el terreno. Escucha esto con atención. Cuando tú te mueves creyendo, Dios se mueve contigo. Cuando tú das el paso, Él sostiene tu pie. Cuando tú obedeces, Él abre el camino. Cuando sueltas tus planes, Él revela su propósito. Pero todo comienza con una decisión: dejar de vivir atado a tus cálculos y comenzar a vivir confiando. Todo empieza cuando, aún temblando, eliges creer. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que Dios te está llamando a dar ese paso de fe que has estado posponiendo, no lo ignores. Hoy puede ser el día en que dejes de analizar y comiences a confiar. El Señor no te pide perfección, solo te pide obediencia. Él no necesita que lo entiendas todo, solo que estés dispuesto a caminar tomado de su mano. Cuéntanos en los comentarios qué paso de fe necesitas dar hoy. ¿En qué área de tu vida sientes que Dios te está llamando a moverte? Leemos cada mensaje con respeto y oración, porque creemos que Dios también habla a través del testimonio de cada uno. Y si este mensaje ha sido de bendición para ti, no olvides compartirlo con alguien que lo necesite. Suscríbete para recibir más palabras de aliento como esta y activa la campanita para no perderte ningún nuevo contenido. Te recordamos esto: y Dios va delante de ti. No hay obstáculo que pueda detenerte. Nos vemos en el próximo mensaje y hasta entonces sigue caminando en fe. Dios te bendiga.